Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y anti? Solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos listos para dar inicio a estos diálogos del pensamiento, una diada que dimos inicio la semana anterior y que con esta emisión finaliza acerca de aprender y formarse desde la pluralidad, la diferencia y la interculturalidad. Hago agradecimiento a todo y reconocimiento a todos los que hacen posible esta emisión, en la coordinación a la doctora Marta Fregoso, en la producción, la colaboración de Fabián Robles, Luis Cuellar, Perla López, Cristian Arriaga, y en los controles por acá a Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y por este lado muy gustosamente presento a Ramón Gómez. Hola, Almendra, yo aquí batallando entre lentes y un micrófono que se rehúsa a estar en el lugar apropiado, pero bueno, yo encantado, como lo comenté la semana anterior, de retornar aquí a cabina, sobre todo en temas como este, en donde se nos presenta la oportunidad de charlar, en este caso con Rocío, ya la presentaremos, acerca de lo que ya iniciamos hablando la semana anterior, la interculturalidad, la educación, pero hoy desde una dimensión más política. Sí, pues el día de hoy estos temas confluirán, la educación y la interculturalidad en la ciudad, en la ciudadanía. Entonces, para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Rocío del Pilar Moreno Badajoz. Ella tiene un doctorado en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora del Departamento de Estudios en Educación de nuestro centro universitario de la UDG. Y su trayectoria se ha centrado en la investigación-acción mediante el acompañamiento a movimientos étnico-políticos mexicanos. Realiza trabajo de investigación colaborativa en la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán. Y además también ha realizado investigaciones sobre los aportes epistémicos, políticos y metodológicos de investigadoras indígenas contemporáneas en el país, cuyo trabajo a propósito nos trajo de regalo un ejemplar para nuestra audiencia. Entonces, bueno, más adelante los convocaremos a que se apunten por este libro. Primero, darle la bienvenida y agradecerte, Rocío, que nos acompañes el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenido, Rocío. Pues para dar inicio a este diálogo, arranquemos a escuchar esta editorial. Ideograma. En todo México están reconocidos oficialmente 56 grupos étnicos indígenas, los cuales, además de vivir agrupados en comunidades tradicionales o pueblos ejido, asentados en las regiones rurales, se han extendido tanto a pequeñas como a grandes ciudades, formando reducidos núcleos dentro de ellas. Estos espacios se caracterizan por una diversidad no solo lingüística y cultural, sino también territorial y biológica, que suelen ser ignorados por la escuela oficial, la cual por lo tanto no provee un tipo de enseñanza que sea relevante dentro de su contexto. La interculturalidad aparece entonces como una forma de entender y relacionarse con esta pluriculturalidad, un proceder que quiere salvaguardar y promocionar al máximo la diferencia, buscando articular núcleos de vecindad solidaria y creativa para un convivir presente y, sobre todo, futuro. En un plano político-educativo, la interculturalidad es una posibilidad para configurar una educación para la ciudadanía, que es, a la vez, una construcción de la ciudad basada en el formarse. Se apuesta así por una ciudad en ampliación, no en restricción, en creatividad, no en control, en riesgo, no en seguridad que esconde miedo y represión, en diferencia, no en monotonía, una ciudad que no aspira a englobar como totalidad las diferencias, sino que se sustenta precisamente en ellas. No busca una fusión o una convergencia, sino una vivificación entre las culturas. Ejercer una ciudadanía intercultural requiere en este sentido la implicación de los seres humanos en complejos procesos de aprendizaje. ¿Qué tipo de habilidades, actitudes, valores y conocimientos se ponen en juego en una ciudad y en una ciudadanía intercultural?
¿Por qué no comenzamos, Rocío Almendra, con una pregunta que tal vez tenga este carácter, es una pregunta con cola, porque luego hay implicaciones de las que queremos hablar un poquito más adelante. Pero cuando hablamos de ciudadanía intercultural, en un contexto como el nuestro, del que iremos hablando poco a poco conforme transcurre el programa, ¿qué es exactamente lo que queremos decir, más allá de lo que hemos escuchado en esta editorial, Rocío? Bueno, se supone que yo entiendo como la ciudadanía como una situación de igualdad, ¿no? De derechos y de obligaciones. Y yo creo que una de las principales, bueno, hay varias formas de discutir esta situación de la ciudadanía intercultural e incluso la misma palabra de interculturalidad, ¿no? De repente se piensa que la interculturalidad tiene que ver, puede ser con un reconocimiento, ¿no? De una diversidad étnica, que lo dijeron hace rato, pero pues también en esta diversidad indígena, pues también hay una serie de otras, ¿no? Naciones más que conviven en esta ciudad, por ejemplo los afrodescendientes o los asiáticos, ¿no? Que se les ha borrado un poco del proyecto de Estado-Nación y por lo tanto también de derechos, ¿no? Y obligaciones. Y en esta situación de derechos y obligaciones y de interculturalidad, pues también es, de repente se piensa, ¿no? Que es una situación de una convivencia, ¿no? De diferentes culturas. Y de repente nombrar estas convivencia de culturas, hay otras cosas que no se nombran, ¿no? Y dentro de estas otras cosas que no se nombran, pues me parece que hay una serie de desigualdades, ¿no? Económicas, culturales, una diversas formas de, no hay una discriminación, ¿no? Y un racismo. Y cuando se habla de interculturalidad y de igualdad se esconden este tipo de cosas. Entonces, yo me posicionaría, ¿no? Más por hablar de una ciudadanía intercultural un poco más crítica y de ver de qué manera, pues, se transforman, ¿no? Estas formas de estructuras y condiciones y cómo la igualdad y la diferencia entran en juego con esta noción de ciudadanía. Estoy pensando, Rocío Almendra, bueno, en esta paradoja, en esta contradicción que recién señalas. En efecto, una propuesta y un modelo de ciudadanía plena en donde la diferencia se destaque sobre la homogeneización de las costumbres, de los hábitos, de la lengua, etcétera, es deseable. Pero acabas de señalar un rasgo que poco se destaca, y cuando se destaca se señala como algo que ahí está, pero contra lo cual no se puede hacer mucho, que tiene que ver con eso que tú señalas. La marginación, la exclusión en sus formas más graves, económica, cultural, de los indígenas, de los morenos, de los chaparritos, de los gorditos, etcétera. Bueno, creo que lo que hay que entender, bueno, estamos hablando, hay como una situación de, ¿no? Ciudadanía versus campo. Y creo que aquí hay también un error bastante fuerte. Y se piensa como lo indígena en relación a esta situación territorial, ¿no? Y entonces, como les ha pensado dentro de esta situación de guardianes de la naturaleza, ¿no? Un poco con una visión del buen salvaje, pues entonces este tipo de presencia en la ciudad, ¿no? Se invisibiliza, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que también estamos pensando la ciudadanía y un poco el nacionalismo en términos de un proyecto de mestizaje que ha sido completamente falso, ¿no? Y que finalmente, pues, son los fundamentos de muchos de nuestros racismos en México. Entonces, hay pues una situación de pigmentocracia, ¿no? También metida. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las ciudades en sí mismas han sido bastiones coloniales, ¿no? O sea, han sido fundadas por grupos privilegiados y blancos y se ha relegado, ¿no? A otros grupos fuera de esta ciudad. Y entonces estas racializaciones también entran dentro del cuerpo, ¿no? Y entonces nos permiten formar estas dicotomías, ¿no? Del cuerpo el otro, ¿no? O sea, anhelamos, ¿no? Como un cuerpo blanco, ¿no? Completamente. Y esto nos ha invisibilizado nuestras formaciones corporales y estos cuerpos que forman finalmente las ciudades, ¿no?
¿qué es lo que pasa, no? Cuando se ha hablado del mestizaje, pues el mestizaje no es una situación de una mezcla consanguínea entre españoles e indígenas, ¿no? Sino que para crear la nación mexicana mestiza sobre todo después de la Revolución, pues se creó una categoría étnico-racial, ¿no? Donde se dijo, si a los indios se les quita la lengua, se les quita el vestido, ¿no? Se les quita ciertas características, porque no se les pueden quitar características fenotípicas, ¿no? Sino se les quita esta situación de pensarlos como gente de costumbre, ¿no? Porque finalmente los españoles eran la gente de razón, ¿no? Cuando se formó el Estado colonial aquí en la Nueva España, pues entonces, ¿qué es lo que se ha pensado todo el tiempo, no? O sea, si a un indígena le quito la lengua, ¿no? Le quito el vestido, pues de repente lo convierto en mestizo. Y la educación ha sido esa forma, ¿no? Entonces, se asoció, ¿no?, esta situación étnico-racial justo con la clase. O sea, ellos no solamente eran, o sea, se pensó como, ¿no?, indígenas, también eran pobres, ¿no? Entonces, esta dicotomía es una dicotomía que sigue funcionando, ¿no? O sea, hay pobres en el país, pero la pobreza extrema está justo en estas poblaciones indígenas. Y cuando pasa esto, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, ha habido una situación de migración, sobre todo desde principios del siglo XX, ¿no?, a las ciudades, y a la hora que se contabiliza a los indígenas, pues últimamente ya se contabiliza a los indígenas que están en las ciudades, pero antes eran completamente, pues había un etnocidio censal incluso, ¿no? Sí, se me hace súper interesante esto que nos acabas de decir, Rocío, anhelar el cuerpo blanco porque es el que es sujeto de derechos, ¿no? O sea, como una forma de, bueno, a ver si así, pues, logro entrar en esto que ofrece la ciudadanía. Y recordaba, recordaba esto que he visto que en Brasil es como una moda o en África, creo, de blanquearse la piel, ¿no? Porque, pues, sí, nos ha llevado a rechazar y a ocultar a eso que somos. No hay que irse tan lejos. Aquí es una costumbre entre jóvenes y adolescentes, sobre todo mujeres, el buscar cosméticos que blanqueen la piel en pos de lo que tú acabas de señalar. Sí, pues vamos a ir a nuestro primer corte. Quédense con nosotros en este tema tan interesante, educación, interculturalidad y ciudadanía. Vale la pena reflexionar en nuestros propios cuerpos esto que se está debatiendo el día de hoy, y les recordamos además que nuestros teléfonos y redes están abiertas para sus preguntas, comentarios sobre el tema y para que se apunten por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, el cual pues ahora incluye este libro de políticas etnocidas a trayectorias de investigadoras indígenas mexicanos de nuestra invitada, la doctora Rocío del Pilar Moreno Badajoz. Nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Búsquenos en Facebook como Diálogos del Pensamiento. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer mucho al programa Diálogos en Pensamiento y especialmente a la doctora Marta Vergara por la invitación a participar con ustedes. Me es un placer compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la formación ciudadana. Hablamos de currículo en el sentido amplio de la palabra, es decir, no solamente tratamos aquí los contenidos, sino que todo aquello que normalmente se llama currículo oculto, que tiene que ver con nuestras actitudes, con la disposición de las aulas, con la disposición de las escuelas. La interculturalidad como currículo es un asunto por demás complejo que desde mi punto de vista se define prioritariamente por la actitud de la institución escolar. La actitud tiene que ser una actitud de escucha, de diálogo, de consenso, de participación, para que la interculturalidad, en otras palabras, la diversidad de maneras de ver el mundo y de resignificar el mundo, tengan cabida en la escuela. No solamente tiene que ser
un ejercicio al interior de la escuela, sino que tiene que ser un ejercicio que la escuela hace con su entorno, con la comunidad a la que pertenece. Y esta actitud de transparencia, de apertura, de puertas abiertas, de diálogo con la comunidad, tiene que ver con aprender a valorar todo aquello que es valioso en nuestras comunidades, y eso es muy diverso, desde el medio ambiente hasta todas las manifestaciones humanas en su complejidad y diversidad, así como el de reconocer todo tipo de problemáticas que aquejan nuestras sociedades. Solo a nivel de nuestra localidad, nuestra aula, nuestra escuela, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, podemos tener acciones directas, pero estas acciones directas tienen impacto en todo el planeta y de ello tenemos que estar conscientes. La interculturalidad es este encuentro con la otredad, y si eso lo vemos como una enorme riqueza, como un enriquecimiento de nuestra propia vida, el poder conocer diferentes maneras de percibir el mundo, de darle valor a las cosas y a los hechos, a las relaciones, de cierta manera, todo esto nos va a ayudar a conformar una sociedad más comprensiva, pero también más comprometida en encontrar la forma de darle su lugar a todos los miembros que conforman esta comunidad, independientemente de su origen étnico, de su clase social, de las capacidades que tiene, de las formas en las que se quiere relacionar en lo personal. Todo esto son componentes que enriquecen nuestras sociedades, que le dan precisamente este crisol de colores a nuestra existencia. La interculturalidad es un excelente punto de partida para la formación ciudadana, no solamente en las ciudades. Sí creo que también tenemos que reflexionar sobre lo que hemos fomentado a través de los libros de texto, que es una cultura netamente urbana, la misma que hemos introducido inclusive hasta en nuestros pueblos rurales, generando imaginarios en los cuales pues nuestros pueblos cada día se parecen más a las ciudades, por ejemplo, porque los materiales de construcción para las viviendas se han adaptado a lo que se usa en la ciudad, no solamente por cuestiones de querer imitar lo de la ciudad, sino también por el valor que socialmente se le asigna. Si una casa de adobe nunca es sujeto de crédito, una casa de concreto sí. Hemos llegado a acercar nuestros espacios en las áreas rurales, quitando la transparencia con el medio ambiente. No nos hemos dado cuenta en qué medida la escuela ha fomentado estos imaginarios tan homogéneos, tan poco diversos, tan excluyentes como en los que vivimos. Y el reto es precisamente la deconstrucción de estas cosas y la construcción de imaginarios mucho más amplios, mucho más coloridos, mucho más diversos en todos los sentidos. Pues estamos de regreso, agradecemos y enviamos saludos a la doctora Silvia Catarina Van Dijk, que es está ella en la Universidad de Guanajuato y desde donde nos envió esta colaboración para entablar este diálogo virtual aquí en cabina con Rocío del Pilar Moreno, que nos acompaña. Rocío, en esta cápsula pues se apuntan cosas muy importantes, entre otras, aquella que establece que el saber que se genera en las escuelas, bajo el modelo de interculturalidad, tiene que repercutir en su entorno más inmediato. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que pensar que pues la escuela yo creo que es o la educación en sí misma ha sido como el espacio, ¿no?, principal de blanqueamiento. Y hay que pensarlo en esta situación de oposición, ¿no? Mestizo indígena, mestizo afro, mestizo migración, que es pensar que pues al mestizo no se le modifica nada en la estructura social ni étnica si accede a la educación, y en cambio a los
indígenas, sí, ¿no? O sea, es precisamente, pues ahí viene, ¿no? Este proceso de blanqueamiento y de acercamiento a otra estructura social. Pero en esta situación como de un entorno como más inmediato, o sea, de repente esta migración, ¿no? Que es a la que estamos viendo, que tiene que ver, pues con una forma de internacionalización de la economía, ¿no? Y de otras formas que aparecen, ¿no? Nuevas formas de enriquecimiento y de enriquecimiento un poco en términos pensados como Harvey, de acumulación, ¿no? Por desposesión, o sea, de acumulación de unos cuantos por desposesión de otros tantos. Pues yo creo que también hay que pensar un poco en el derecho a la ciudad, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho al uso de la ciudad? O sea, ¿cómo distribuimos, ¿no? este uso a la ciudad? Y me pongo a pensar un poco en todas las migraciones que están invisibilizadas, ¿no? O sea, estamos hablando de los indígenas, pero yo cada vez veo a más personas que vienen, ¿no? del sur, de Sudamérica, que están subiendo hacia los Estados Unidos, y me pregunto si estas personas tienen derecho a la ciudad, ¿no? O sea, de repente estamos aquí viviendo, ¿no? un periférico que se está ampliando para el uso de los coches, en lugar de pensar en un transporte público para que lo pueda usar la mayoría y podamos tener condiciones medioambientales mucho más dignas y saludables y justas, ¿no? Y, o sea, no hay, de repente, como pensar en esta situación de la interculturalidad, siento que se mete solamente en una situación de relación, ¿no? cultural, que puede caer en una situación folclorista, ¿no? Y poner a lo mejor, ¿no? O sea, si antes se negaba al indígena porque no se pensaba que no tenía cultura y había que meterlo en la situación del estándar del blanco, ahora se piensa que su cultura es una mercancía. Entonces se vuelve a establecer otra dicotomía entre quién tiene cultura y quién tiene cultura por desarrollar y poner en el mercado, ¿no? Entonces, finalmente, pues hay una situación fundacional, ¿no? De un mestizaje que sigue sin alterarse. Y esto es realmente a mí lo que me pareciera que debería de ir, ¿no? Un cierto tipo de debates, ¿no? No solamente a una situación relacional, sino también a una situación de condiciones estructurales, ¿no? De cómo estamos pensando la interculturalidad y que estas personas, ¿no? Estas migraciones que están invisibilizadas, que no vemos, que no tienen derecho a la ciudad, no están participando dentro de los debates de una ciudadanía intercultural, ni tampoco de una educación intercultural, ni de un currículum, ¿no? metido para ellos. Tú señalabas hace unos minutos en el intercorte, Rocío, de la presencia de grupos nuevos en nuestra ciudad, que o no queremos ver o los vemos debajo del hombro. Mira, hay un importantísimo grupo de asiáticos, hombres y mujeres, que trabajan en algunas fonditas y restaurantes, no hablan español. ¿Qué hacen para incorporarse de manera activa a la escuela, al trabajo, de manera tal que se reconozcan, como lo que tú estás señalando, como ciudadanos plenos? La migración de indígenas de nuestro propio estado y del estado de Michoacán, del que luego te vamos a preguntar, no te vamos a aceptar sin que antes nos hables de Cherán, es también permanente. Y luego, justo frente a una escuela secundaria, a 10 cuadras de aquí, y de una primaria, se han apostado de manera casi permanente, de unas 2 o 3 semanas a la fecha, una pareja y una niñita, que parece ser de ellos, supongo, de hondureños. He charlado con ellos algunas pocas ocasiones. Están casi, no casi, frente a una escuela y casi frente a la otra. Yo me pregunto, ¿abordarán las maestras la problemática de la migración y de las implicaciones que tiene con sus niños? Sí se puede desde la primaria, se puede desde la secundaria, pero ¿de qué manera incorporarlos para empezar con discusiones serias para que desde niños y niñas, nuestros hijos e hijas, comiencen a naturalizar la presencia y a aceptar la presencia del otro? Yo creo que se tiene que pensar en que la educación no puede estar exclusivamente en las escuelas ni en las aulas, ¿no? O sea, se tiene que salir, ¿no? A caminar, a reconocer este tipo de cosas, a observarlas, a hablarlas, a platicarlas. De repente hay
¿no? Sí, o como programas, ¿no? Nos venden programas de la reconstitución del tejido social, ¿no? Y nos venden una serie de programas educativos y paquetes, ¿no? Que tiene que ver con la interculturalidad, la multiculturalidad, ¿no? La reconstitución del tejido social, ¿no? Y estos paquetes siguen pensando o siguen enfocados en niños que no están dentro de las aulas y en niños que tampoco están fuera de las aulas, ni en una realidad que está dentro de las aulas, ni en una realidad que está fuera de las aulas. Entonces, no, o sea, hay que pensar la educación al revés, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, hay que salir, ¿no? De las aulas, es de mi punto de vista, y es más o menos lo que yo rescato, ¿no? En la parte educativa que he trabajado de Cherán, ¿no? O sea, hay que digo, tampoco la ciudad está, ¿no? Y las condiciones en las que estamos viviendo están, ¿no? Para estar pensando en salir tanto, pero es como pensar en un toque de queda, ¿no? O sea, de repente vivimos situaciones muy fuertes y la respuesta del gobierno, pues es, ¿no? Hay que establecer un toque de queda, que es instaurar una política del miedo, ¿no? Para paralizarnos, ¿no? Para quedarnos en nuestras cuatro paredes del hogar. Igual pasa con la escuela, ¿no? O sea, se sigue pensando en esas cuatro paredes. Y justamente yo creo que es empezar a pensar desde otras formas, ¿no? Desde otras maneras, o sea, un poco qué pasa con las mujeres, ¿no? Y las situaciones de género, o sea, ¿no? O sea, las mujeres pues están saliendo, ¿no? A ejercer ciertos cargos públicos, ¿no? A estar en cuestiones de la academia y demás. Y ahí los hombres están dando pocos pasos, ¿no? Hacia tareas domésticas o del cuidado de los hijos, un poco. Entonces hay que empezar a ver, ¿no? Todo este tipo de movimientos, me parece, porque pues no solamente una relación intercultural pasa por una situación de cultura, también pasa por una situación de género. Sin duda, pues hay muchos aspectos que tendremos que considerar para pensar en estas ciudades interculturales. Vamos a seguir debatiendo este tema en nuestro siguiente corte. Quédense con nosotros, regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Me llamo José Antonio Méndez Sanz, soy profesor de filosofía en la Universidad de Oviedo y actualmente trabajo en el área de estética. Nunca hay que pensar en términos de unidad. Cuando piensas en términos de unidad, piensas en términos administrativos siempre. O sea, tener los programas controlados, tener que la gente no se te escape. Y pienso que la ciudad del futuro no tiene que estar, tiene que haber momentos de burocracia, pero no tiene que estar pensada desde la burocracia. Entonces se harán tantas cuantos sean necesarias y tanto en cuanto se quiera poner en juego lo que es la creación de un sistema cultural que no va a ser un sistema híbrido, que no, la interculturalidad no va a ser una totalidad, sino que va a ser un lugar donde tú estás y habrá otras escuelas donde tú te puedas retirar, por decirlo así, también, donde sean escuelas que no sean escuelas interculturales o lo que sea, porque habrá, por ejemplo, miembros de minorías que no quieran entregar toda su cultura a la escuela, ni siquiera debatirla, que se quieran reservar cuestiones, y esto debe ser admitido legítimamente. Entonces habrá tantas escuelas como vaya siendo necesario en el debate social y en la apropiación de la sociedad de sus propios recursos. Se está yendo precisamente a ciudades de tipo intercultural. Lo que sucede es que esto es muy lento, porque claro, tú cuando pones en riesgo algo, no pones en riesgo lo que crees que más te constituye, que es la ley económica, por decirlo así. O sea, nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo, a entender que nuestros símbolos son construcciones, excepto la ontología del dinero, del manejo del capital. Eso no entendemos que eso se pueda poner en juego. Entonces, mientras no se toquen todos los niveles, no se sabe dónde se va a llegar. Date cuenta que aquí el espacio que es social, cultural, sería heterogéneo, y nosotros solo podemos pensar lo social de forma homogénea. Nosotros la mayor tensión que admitimos es que si hay una clase burguesa, una clase proletaria y que quieren lo mismo pero de formas distintas, y no estamos acostumbrados a vivir en la heterogeneidad. O sea, no estamos acostumbrados a vivir en varios niveles. Entonces no se sabría cómo, porque además no habría tampoco una fórmula, no sería que yo tuviera un 10% de esto, un 20%, sino que yo podría servirme de esto o de lo otro y luego se iría viendo, por decirlo así.
¿sí? Entonces, habitar en lo heterogéneo, habitar la diferencia, es muy difícil, porque nosotros solo habitamos la pluralidad, el matiz, pero habitar la diferencia es difícil, porque tú entonces ni siquiera mentalmente te puedes apoderar de otro, ¿no? Y eso es muy difícil, porque nosotros siempre, para sentirnos respaldados en nuestras acciones, porque si no nos sentimos desnudos, necesitamos apoderarnos simbólicamente de lo otro, aunque solo sea simbólicamente, tenerlo controlado, y solo ahí ya podemos operar. El poner en riesgo esa identidad o esa capacidad de apoderamiento, no sabemos a dónde nos puede llevar. Y date cuenta además que esto va a ir confluyendo con la transformación tecnológica de los cuerpos, que son los dos grandes temas que se acumulan en el principio de este siglo, ¿no? Es toda la transformación intercultural, que incluye también la transformación de género, de animales, etcétera, y la transformación tecnológica. Entonces los cuerpos van a tener heterogeneidades desde el punto de vista cultural, y también van a tener heterogeneidades probablemente desde el punto de vista de la carne tecnificada. Y entonces no sabemos exactamente dónde vamos, y sobre todo tenemos que ponernos en la situación de que nosotros realmente no somos un sujeto que va a decidir dónde va. Tenemos que entender que la creatividad de las sociedades contemporáneas desborda el control, y que lo único que va a haber, o que puede haber al haber centralidad, van a ser manejos internos probablemente. Entonces nosotros vamos a poder decidir o manejarnos internamente. Entonces estos manejos internos no tienen una hoja de ruta de sentido, de vamos a llegar aquí, 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 porque la creatividad contemporánea desborda esa posibilidad de sentido. Entonces nosotros pensarnos en universos heterogéneos y pensarnos en universos que no están orientados por el sentido, por la dirección, por el encuadramiento, es algo que nos resulta muy difícil, y que solo a medida que lo vayamos viviendo y que lo vayamos incorporando, vamos a ver qué es y cómo manejarnos, ¿no? Entonces no se pueden hacer previsiones, simplemente se puede emprender un camino que de todas maneras se va a emprender. Hay muchas posibilidades metafísicas y tal, pero veo posibilidades económicas. O sea, si tú pasó con el ecologismo, si tú logras convencer a los ricos de que esto genera más riqueza, los tienes a tu favor y se reduce la brecha. Luego es una forma de hablar, ¿no? Esto pasó con la ecología. Cuando se convenció a la gran industria de que la ecología daba dinero, se hizo ecológica. Entonces es una idea que hay que vender, y también la idea de que si esto no lo hacemos de esta manera, les quedan 10 días de ser ricos, porque la ola que viene es tan potente que les arrastrará a ellos. Y fíjate, las brechas económicas, que son brechas psicológicas, porque tú no solo estás dominado, sino que estás humillado, y además te sientes culpable del propio dominio que ejercen sobre ti. Estas brechas se pueden salvar mucho más rápido de lo que parece, si hay una apuesta social, una convicción social de que esto conviene, por decirlo así, que conviene que vayamos por aquí. Y por eso tiene que haber una política de hacer esto atractivo, de mostrar que esto se vive mejor. Una sociedad intercultural, bien planeada, tal como yo la puedo pensar, es una sociedad más igualitaria casi automáticamente, por decirlo así. Pues esto que escuchamos fue la intervención del doctor José Antonio Méndez Sanz, filósofo de la Universidad de Oviedo, pues que nos plantea aquí unas cuestiones que estábamos justo discutiendo en el intercorte, y a partir de esto me gustaría retomar la charla con Rocío Moreno, que nos acompaña aquí en cabina. Esta cuestión de, bueno, se están planteando a lo mejor desde la interculturalidad cuestiones culturales, pero no se están poniendo encima cuestiones económicas, nos decía. ¿Cómo podemos a partir de ahí pensar en esta interculturalidad en las ciudades y con la experiencia que tú conoces, Rocío, en Cherán? Bueno, no, es bien difícil pensar en esto. O sea, estoy pensando en dos cosas, ¿no? O sea, ayer hubo, por ejemplo, hay una organización que se llama Jóvenes Indígenas Universitarios, el HU, que son jóvenes, ¿no?, que están aquí en la ciudad, y ayer hicieron ellos un taller sobre, ¿no?, pensar históricamente la ciudad. Entonces, por ejemplo, ellos hicieron un taller, por lo que entiendo, un poco de pensar cómo ellos están identitariamente, ¿no?, construidos siendo indígenas, jóvenes, en una ciudad, pero también cómo se construyen a partir de otros, ¿no?, que no son indígenas, que también son jóvenes, o sea, jóvenes indígenas universitarios, migrantes, ¿no? O sea, son varias cosas, ¿no? Entonces hay que pensar en todas este tipo de estructuras, ¿no?, de opresión, ¿no? O sea, de clase, de etnia, de género, ¿no?, de generación también. Y del que sabe, el que no sabe, ¿no? O sea,
hay una parte, ¿no? Que, o sea, yo no estoy de acuerdo en seguir con el discurso de la igualdad, ¿no? Porque justamente el discurso de la igualdad pues genera, o sea, no nos permite pensar, ¿no?, en ciertas diferencias, ¿no? Y, o sea, pienso como, ¿no?, Silvia Federici lo dice un poco, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres tenemos que luchar por una igualdad? O sea, ¿igualdad en qué sentido? ¿Económica? ¿De meternos en un sistema de explotación de 40 horas, ¿no?, a la semana, 8 días? O sea, ¿por qué voy a buscar, ¿no?, que me exploten la vida de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo primero que, ¿no?, una de las cosas primeras. La otra, pues, creo que es generar ciertos, ¿no?, espacios y formas. Estoy de acuerdo con un poco lo que decía José. Sí. ¿No? Que pues no tenemos que pensarnos, ¿no?, como una formación o una sociedad que es homogénea, ¿no?, heterogénea. Y me pongo un poco, me sitúo yo en general, y también sitúo un poco Cherán, ¿no?, lo que está pasando, lo que ha pasado en Cherán. Pues que somos como una sociedad pues intranquila, ¿no?, con ciertos conflictos, con un montón de contradicciones también, y donde pues estas diferencias culturales pues simultáneamente pues se antagonizan y también se complementan, ¿no? O sea, estoy pensando un poco en Cherán. O sea, el Cherán pues sí nos da la pauta nos da pistas, ¿no? No es el modelo a seguir, ¿no?, porque también tiene ahí conflictos. No es armónico lo que está pasando, pero nos da ciertas pistas de cómo podríamos salir de esta situación, porque pues también estamos en un estado de guerra, ¿no?, y nos está costando mucho trabajo reconocerlo. Lo que pasó esta semana es una crisis de la vida de la ciudad que me parece increíble. O sea, ayer estaba yo con alguien que sabe que voy seguido a Michoacán y me dice, ¿no te da miedo ir seguido a Michoacán? Y yo digo, o sea, fueron 350 y tantos cuerpos que deambularon en 2 años por la ciudad. No hay reactivos para reconocimiento del ADN de esos cuerpos. O sea, no hay espacio, no hay... ¿Te parece que no? O sea, que vivir en la ciudad de Guadalajara no me da más miedo, quizás, ¿no? Que sí me da. O sea, cada que salgo de la ciudad, yo no sé si voy a regresar a mi casa. Y esto, yo creo que también forma parte, ¿no?, de estas situaciones que tenemos que empezar a hablar y nombrar si queremos crear realmente una situación de pensar que somos una sociedad homogénea, no heterogénea, con un montón de conflictos, y que no hay, pues que somos una sociedad intranquila y sí, en un estado de guerra y con un peligro constante sobre nuestras vidas, por cada vez que salimos y cada vez que estamos dentro de nuestras casas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde ahorita tenemos que empezar a hablar, ¿no?, y un poco enfocarnos en este tipo de diálogos. Y esto yo creo que me da pie un poco a lo que estamos pensando hacer un grupo de académicos. Pues sí, ya nos tenemos que ir a nuestro último bloque, pero sí nos tienes que informar en esos últimos minutos qué es lo que están planeando justamente para enfrentar esto. Quédense con nosotros. Les recordamos 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803 para que se apunten por nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, incluido este libro de políticas etnocidas a trayectorias de investigadores indígenas mexicanos de la doctora Rocío Moreno Badajoz. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Lo que va a formar a los ciudadanos del mundo son 3 características desde mi perspectiva. Por un lado, la capacidad de escucha y diálogo entre seres humanos. Luego, la capacidad y escucha de diálogo entre los seres humanos y su entorno físico y natural, porque si no escuchamos a nuestra madre tierra, la probabilidad de que podamos sobrevivir como humanidad es poca. Y
la tercera es el compromiso. Es el compromiso de estar en el aquí y ahora con nuestros problemas y empoderar a nuestros estudiantes a que sean parte de la solución de cualquier problema que aqueja su círculo íntimo o su círculo global y planetario, pasando por todos los niveles intermedios. Y en ese sentido, la diferencia entre una formación ciudadana adecuada y una formación ciudadana en el papel lo va a hacer la diferencia en actitud y la capacidad de compromiso real que se tenga por parte de las instituciones escolares y de los maestros para formar a las jóvenes generaciones en este compromiso y en esta actitud en la que los seres humanos tenemos de dos: o somos parte del problema o somos parte de la solución. ¿Qué modelos de ciudad vislumbramos desde la interculturalidad? Pues básicamente yo creo que son modelos de ciudades humanas y humanizantes, y tenemos mucho que construir en ese sentido, porque estamos compitiendo contra una visión hegemónica que tiene grandes intereses de los productores para que todos los ciudadanos sean consumidores. Ya no tenemos interés en generar este diálogo, estos espacios de encuentro, estos espacios de comprensión mutua. Queremos resolver los problemas con robots. Si ya no encontramos suficientes enfermeras, en lugar de cuestionarnos si estamos dándoles condiciones de trabajo satisfactorias, dignas y además un sueldo y una remuneración adecuada, pensamos, bueno, pues entonces mejor que lo haga un robot. En ese sentido, yo creo que compiten dos visiones del mundo básicamente: una que va hacia mayor individualización, menor compromiso entre los seres humanos, mayor instrumentación y mediación tecnológica para resolver las problemáticas, y todas las personas que pensamos que nuestro reto como humanidad es precisamente generar mayores espacios de diálogo, espacios de cuidado cálido, espacios de compromiso entre ciudadanos, espacios de compromiso con la madre tierra, espacios de compromiso hacia una sociedad más justa, espacios de compromiso hacia soluciones, si bien pueden ser tecnológicas, pero que sean soluciones para las grandes problemáticas que tenemos, como por ejemplo disponer de la basura, producir sin contaminar, producir con materiales de bajo impacto, reducir la explotación de las materias primas de nuestro planeta. Todas estas cuestiones tienen que ver con la interculturalidad, y hay pueblos enteros que se han resistido a este desarrollo dominante en el que todos somos reducidos a productores y consumidores, y volverle a dar esta dimensión sagrada a nuestra cotidianidad, esta dimensión espiritual a nuestro encuentro como seres humanos, a sacralizar de alguna manera nuestra vida cotidiana como lo hacían nuestros pueblos originarios, con un profundo respeto hacia la madre tierra, un profundo respeto hacia todos los miembros que conforman nuestra sociedad y una gran empatía para lograr que aquellos miembros de nuestra sociedad que no colaboran para lograr un lugar armónico, sino que ejercen violencia, que son agresivos, que los podamos acompañar de manera empática y amorosa a trascender estas formas de relación entre los seres humanos. Si no tenemos y pensamos que los seres humanos somos capaces de generar sociedades más amables, más justas, entonces pues la interculturalidad hace muy poco sentido. Bueno, de nueva cuenta, la voz de la doctora Silvia Caterina Van Dijk. Saludos y agradecimientos, doctora, hasta Guanajuato. Y pues nos queda poco tiempo realmente para dialogar de tantas cosas que se quedan sobre la mesa, ¿no, Rocío? Pero algo que me gustaría que retomaras es esta cuestión de la experiencia de Cherán y el evento, ¿no?, que tienes que compartirnos sin duda alguna antes de que este tiempo se acabe. Bueno, yo creo que este evento se engarza un poco con cierta experiencia que he tenido
acompañando la lucha de Cherán. Y es que, bueno, una de las cosas que me ha enseñado la lucha de Cherán es que finalmente, pues para salir de ¿no? De este estado de guerra y de este estado de política de muerte, pues la única manera es dialogarlo, entender el monstruo que está detrás, ¿no? O sea, entender que a través de dialogar, ¿no? O sea, ver que hay ¿no? En cosa pública lo dicen bastante, pues que hay una relación intrínseca entre el poder político, el poder económico, ¿no? Y el crimen organizado visto en términos de capital económico y de su diversificación de fuentes de ingreso. Y entonces que a partir de esta triada, pues, y si se habla, ¿no? Se puede ejercer un proceso de lucha. Entonces yo creo que también, pues, vivir una ciudad intercultural, tener una ciudad intercultural implica, ¿no? También salir a luchar, salir a buscarla, ¿no? Revertir, ¿no? Estas estructuras de dominación, de opresión y de muerte. Entonces hay un grupo de académicos entre gente de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, el ITESO y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos hemos juntado para hacer un encuentro de biopolítica y necropolítica en América Latina. La biopolítica es como la incidencia del poder sobre, ¿no? nuestra regulación de la vida y aquí empieza esta situación de la biopolítica y biopoder que pues, tiene que ver mucho con los postulados que empezó Michel Foucault, ¿no? Y entonces el biopoder pues es como ciertas vidas pueden ser administradas para garantizar que ciertos grupos racialmente privilegiados puedan vivir mejor, ¿no? Y dentro de este debate y de estos postulados pues viene una tercera, ¿no? Un concepto que es la necropolítica, que es sobre todo de Achille Mbembe, que es una situación de un poco más en países tercermundistas, ¿no? o en poscoloniales, o que hemos vivido procesos de colonización, es la situación del biopoder y cómo se analiza la muerte, o sea, es cómo se deja morir a ciertos grupos racializados para privilegiar, ¿no? A seguir privilegiando a los privilegiados o a los blancos. Entonces, nosotros hemos encontrado, pues, en esta serie de postulados teóricos, unas maneras como de analizar, ¿no? Y lo que queremos es dar voz a cómo se traduce esto dentro de las geografías latinoamericanas y de todos los procesos que estamos viviendo, porque pues el estado de guerra no es solamente de México, ¿no? Es mundial, es una política mundial. Ya más o menos lo desglosan Antonio Hart y Negri. Entonces, nosotros pues lo que queremos es como dar cabida, ¿no? A este diálogo, ¿no? Y pensar y dialogar, pues son temas fuertes, ¿no? O sea, hemos dividido el encuentro en 7 ejes, ¿no? Y el primer eje, que es el que ha recibido bastante audiencia, pues tiene que ver con biopolítica, necropolítica y violencia. Y aquí hay varias mesas que tienen que ver con, pues, por ejemplo, la migración, ¿no? O sea, esta situación de migración. Bueno, ya no quiero nuestra idea es armar durante 3 días un encuentro. ¿Cuándo inicia? Empieza el 3 de octubre y termina el 5, va a ser aquí en la sede del CUSH Belénes, empieza a las 10 de la mañana y a las 2 termina cada mesa. ¿En qué a las parte 4, del CUSH Belénes? En el salón de multimedia del CUSH Belénes. Salón de multimedia CUSH Belénes. ¿Cómo nos inscribimos? No hay inscripción, no hay costo. Creemos que la universidad es pública y no tiene que haber costo. Y ha sido, bueno, es un esfuerzo de muchas manos y de mucha gente que estamos aquí metidos. Pero es justamente, ¿no? Esto, o sea, cómo la academia de repente se piensa que llega tarde a este tipo de debates, ¿no? Y es empezar a pensar, ¿no? Teórica y prácticamente sobre cómo se está ejerciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Dentro de nuestras vidas. ¿Dónde se puede revisar el programa completo? Bueno, tenemos una página de Facebook, ¿no? Que lo buscan, ahí es Encuentro de Biopolítica y Necropolítica, que ahí vamos colgando textos, ¿no? De diferentes personas. Lo compartimos en nuestras redes. Sí. Pues muchísimas gracias, Rocío. Pues ya para despedirnos, ayúdanos a entregar tu libro, un número del 1 al 16. 8. Felicidades a Diana Bernaldez de Loera y otro número, a ver quién se va a nuestro paquete de libros, uno del 1 al 5. 2.
Felicidades a Sofía Esmeralda Sánchez Flores. Sofía y Diana Bernaldez, los esperamos en nuestra oficina lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde. Busquen las indicaciones de cómo encontrarnos en nuestro Facebook para que logren llegar a nuestra oficina. Y bueno, agradezco a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta emisión. Los esperamos el próximo sábado con temática nueva. Rocío, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.